Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Tú, Señor, te complaces de todos y no desprecias nada de lo que has hecho. Tú disimulas los pecados de los hombres, de modo que se puedan arrepentir y los perdonas, porque tú eres el Señor Dios nuestro. Oramos en esta Santa Eucaristía, en la misa gregoriana de María Elba Velázquez. Oramos por el eterno descanso de May Ann y Teresa Bryce. Oramos por la salud de todos los enfermos, por la salud de el niño Willy Velázquez, por la salud de Monseñor John Esef, por la salud del Padre Enrique Hernández, por la vida y salud de Ted y Paulina, y por la salud física y espiritual de Bejo Bryce. Oramos también por la salud de Antonio García y oramos por la familia Sánchez Rodríguez. Oramos también por la conversión de los jóvenes que están en el vicio de las drogas, del alcohol. Oramos también por los jóvenes Manuel Solís, Hugo Ortiz, Mendoza. Y oramos en acción de gracias a Dios por el cumpleaños de Jazmín Saraí y por el cumpleaños de Esmeralda Solís. Con estas intenciones y las que llevamos en nuestro corazón decimos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente este sagrado misterio, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. oremos. Dios Todopoderoso y lleno de ternura, que hiciste brotar de la roca una fuente de agua viva para tu pueblo sediento, saca lágrimas de arrepentimiento de la dureza de nuestro corazón, para que podamos llorar nuestros pecados y merezcamos por tu misericordia recibir el perdón de todos ellos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del profeta Amós. Escuchen esto los que buscan al pobre solo para arruinarlo y andan diciendo: ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo? ¿Y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros? Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse. Por un par de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo. Pues bien, en aquel día, dice el Señor, yo haré que se oscurezca el sol en pleno día y a plena luz cubriré la tierra de tinieblas. Convertiré en duelo las fiestas de ustedes y en gemidos sus canciones. Haré que todos se vistan de sayal y se rapen por completo la cabeza. Ese día será como de luto por el hijo único y su final será de llanto y amargura. Días vendrán, dice el Señor, en que les haré sentir hambre, pero no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Entonces andarán errantes de norte a sur y de oriente a poniente, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con todo el corazón, Señor, te busco. Con todo el corazón, Señor, te busco. Dichosos el que es fiel a la enseñanza del Señor y lo buscan de todo corazón. Con todo el corazón te voy buscando. No me dejes desviar de tus preceptos. Con todo el corazón, Señor, te busco. Mi alma se consume, deseando sin cesar tus mandamientos. He escogido el camino de la lealtad, a tu voluntad y a tus mandamientos. Con todo el corazón, Señor, te busco. Mira como anhelo tu decreto. Dame vida con tu justicia. Hondadamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. Con todo el corazón, Señor, te busco. Palabra de la vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Vayan, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu sabiduría. Para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden tomar asiento.
Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía. Hoy la palabra de Dios nos muestra dos realidades que, aunque son muy antiguas, siguen siendo muy vigentes en el día de hoy, a nuestro tiempo. Del libro de Amós nos dice algo interesante. Dice el Señor: miren que llegan días en que enviaré hambre a la tierra. Fíjense cómo el Señor nos habla de un hambre, pero no un hambre de pan, sino un hambre de la palabra de Dios. Hoy en día la sociedad mundial vive preocupada por mitigar el hambre de pan, pero no por mitigar el hambre de la palabra de Dios. Hoy en día, entre menos la gente se alimente de la palabra de Dios, mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuando la gente no se alimenta de la palabra de Dios, cuando las personas no nos alimentamos de la palabra de Dios, es muy fácil caer en el relativismo, es muy fácil caer en el cristianismo light que se vive hoy en día, donde todo es moralmente permitido. Y eso lo vemos en la sociedad que tenemos. Lo que es inmoral, la sociedad lo quiere hacer moral. Lo que no es justo, lo que es injusto, la sociedad lo quiere hacer justo. Por ejemplo, vamos en contra del matrimonio y de la familia constituida por Dios. El libro del Génesis capítulo 1 y 2 nos habla de cómo Dios constituye la familia. Dice la palabra: hombre y mujer los creó, abandonará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola cosa. ¿Qué quiere hacer la sociedad hoy que no se está alimentando de la palabra de Dios? Unir dos hombres. ¿Eso está bien? No. Unir dos mujeres. ¿Eso está bien? Dicen los feministas y todo este tipo de cosas, dicen: no, es que no, las mujeres, por ejemplo, no necesitamos al hombre para constituir una familia. Decía un cardenal, una homilía, decía lo siguiente: coloquemos en una isla a dos hombres, démosle comida por 20 años, dejémoslos allí y regresemos dentro de 20 años. ¿Qué vamos a encontrar? Dos hombres viejos. Coloquemos en una isla a un hombre y una mujer, démosle comida por 20 años y regresemos dentro de 20 años. ¿Qué vamos a encontrar? Hombre, mujer y una chorrera de muchachos, ¿sí? Porque como no hay televisión, no hay aire acondicionado, no hay nada, no van a perder el tiempo, ¿sí? Hacer muchachos. Entonces, díganme si no necesita el hombre de la mujer para constituir una familia y la mujer del hombre para constituir una familia. Sí, pero ¿cuál es el problema? Que hoy preferimos aguantar hambre de la palabra de Dios. No queremos escuchar al Señor, porque cuando escuchamos a Dios, Dios nos invita a caminar por sus sendas. Cuando escuchamos a Dios, Dios nos invita a caminar por el camino recto, por el camino justo. Por ejemplo, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que dice: honrar ¿a quién? Al padre y la madre, cosa que hoy en día en las familias no se honra, ¿sí? Porque hoy en día, si el papá toca al muchacho con una correa, va preso, lo meten preso, porque al muchacho hay que dejarlo ser, que él decida qué quiere ser el día de mañana. El tal lenguaje inclusivo, que se maneja hoy, ¿no? Del hije, es mi hije, porque él no sabe si es hija o es hijo. Como todavía no se ha definido, le vamos a colocar hije. Qué tontería más grande, ¿no? Entonces, queremos hacer lo que es inmoral, volverlo moral. Esa es la hambre de la palabra de Dios que tenemos hoy en día y que no nos preocupamos por mitigar. Hay gente que vive tan preocupada por cosas superfluas, hay gente que vive tan preocupada por cosas tontas y no por alimentarse de la palabra de Dios. Le pongo un ejemplo: hay gente que vive preocupada si el cura se tomó una cerveza o no. Hombre, preocúpese usted por orar, preocúpese usted por ir a la misa, preocúpese usted por ser santo, preocúpese usted por vivir la palabra de Dios, preocúpese usted por hacer las cosas como Dios quiere. No se preocupe por el otro, porque el otro verá si busca al Señor o no. Al final, el día que usted se muera, Dios no le va a preguntar: a ver, Petronilo, ¿usted vio al padre Umaña tomarse una cerveza? No, Dios no le va a preguntar eso. Dios le va a preguntar a usted cómo vivió usted su vida. Dios le va a preguntar a usted cómo vivió usted su vida familiar, su integridad de persona, cómo se alimentó usted de la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que estamos como los fariseos del Evangelio. En el Evangelio dice que el Señor llamó a un hombre llamado Mateo. Era un cobrador de impuestos.
para aquel tiempo el cobrador de impuestos era el peor de los trabajos, ¿sí? ¿Por qué? Porque era considerado un ratero. El que cobraba los impuestos era considerado un ladrón, porque no solo robaba para el gobierno, sino que también robaba para su bolsillo. Y Dios vio a ese hombre, y Dios no se fijó en el pecado, sino que Dios se fijó en el corazón que tenía esa persona. Un corazón dispuesto a aceptar el cambio de Dios. Pero ¿sabe cuál era el problema? Que nadie le hablaba de Dios. Nadie le hablaba del Señor. Solamente escuchaba gente que le criticaba, que le juzgaba, que le condenaba, pero nadie le hablaba de Dios. Entonces es donde viene el Señor, lo llama, lo invita a seguirlo, y este hombre deja todo y lo sigue. Y cuando nosotros comenzamos a cambiar de vida y comenzamos a seguir al Señor, es donde vamos a encontrar los cristianos fariseos. ¿Sabe quiénes son los cristianos fariseos? Los cristianos hipócritas, los cristianos mentirosos, los cristianos que viven en el chismorreo. Decía el Papa Francisco hace unos días atrás en una de las conferencias que él hace del ángel y todo eso, decía, ¿sabe cuál es el peor pecado que tiene la sociedad? El chismorreo. Que vivimos metidos en el chisme, vivimos metidos en la vida de las demás personas y no nos preocupamos de meter a Dios en nuestra vida, que debe ser lo más importante. Entonces, fíjense, los fariseos, que son aquellos cristianos hipócritas, mentirosos, que van y se dan golpe de pecho en la iglesia y después salen despellejando a su hermano, que el día que, yo siempre digo que hay falsos cristianos o cristianos fariseos, que el día que se mueran hay que tener 2 urnas, una para el cuerpo y una para la lengua, ¿sí? Y echarle agua bendita a las 2, y más a la lengua, a ver si se salva. Sí, porque hay gente que vive preocupada por eso. Pero uno les pregunta, a ver, ¿cuál es la profesión de fe de los cristianos? ¿Dónde está Cristo? Y van a misa, que es lo más interesante, ¿no? Dice, los fariseos al verlo preguntaron, ¿cómo es que su maestro come con los pecadores? Muchos somos así. Mire el cura lo que está haciendo, ese es un pecador. ¿Y usted se va a salvar por el cura? No, ¿verdad? Entonces, ¿ya usted oró por el cura? No. Lo que hice fue criticarlo. Cayó en el pecado. ¿Qué hicieron los fariseos? Caer en el pecado. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? ¿Y qué le dijo el Señor? El Señor es un gran taumaturgo, el Señor es un gran maestro, el Señor es un gran, digámoslo, profesor de estos tiempos. Dice, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino ¿quiénes? Los enfermos. Le está diciendo a los fariseos, ustedes que se la creen que tienen a Dios por agarrado por la chiva, pues no necesitan de Dios. ¿Quién necesita de Dios? Los pecadores. Y por eso el Señor llamó a Mateo. Y si usted se pone a analizar la vida de cada discípulo nos demuestra y nos enseña que hay muchos pecados en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando el Señor llamó a Pedro, díganme ustedes si Dios no sabía que Pedro lo iba a negar. Sí lo sabía, porque Él es Dios. Cuando llamó a Tomás, el Señor no sabía que Tomás iba a dudar de Él. Claro que sí. Cuando llamó a Judas, ¿usted cree que el Señor no sabía que lo iba a traicionar? Sí. Pero Dios llama, porque Dios cree en la conversión de nuestros corazones. El gran detalle está si nosotros le vamos a dar entrada a Dios. Vamos a dejar que Dios entre en nuestra vida. Dice, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia. Dice el Señor, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Decía el Papa Francisco en el año 2013, cuando comenzó su pontificado, decía lo siguiente, ¿quiénes van al hospital? Los enfermos. ¿Quiénes van a la iglesia? Los pecadores. No los santos, van los pecadores. Si te critican, si te juzgan, si te condenan, no te preocupes. El que te va a salvar se llama Dios. Deja que los fariseos, como decía en estos días la palabra, deja que los fariseos entierren a sus muertos. Tú ve y sigue. Sigamos al Señor.
Nosotros hoy en día tenemos la tarea de alimentar la sociedad que está sedienta de la palabra de Dios. Está sedienta de la palabra del Señor. Estos días salió una noticia muy maravillosa, ¿no? Que en Estados Unidos abolieron la ley del favor contra el aborto. Eso ya está dando la vuelta al mundo. Qué gran noticia, ¿no? Nos hemos dado cuenta que la vida no viene del hombre, que la vida viene ¿de quién? De Dios. Que nosotros no somos quien para decidir sobre la vida de las demás personas. Ojalá que podamos nosotros hoy en día seguir orando para que prevalezca, por ejemplo, la verdadera familia instituida por Dios, no las familias alternativas que están saliendo entre hombres y hombres y mujeres, ¿sí? Que ellos dicen, tenemos derecho de adoptar un hijo. Y le han preguntado al niño si ellos quieren tener unos padres del mismo sexo. Los niños no tienen derecho. Ellos sí tienen derecho de adoptar un hijo. Pero los hijos no tienen derecho de vivir biológicamente con sus verdaderos padres, papá y mamá, porque no nacieron de dos hombres ni de dos mujeres, nacieron de un hombre y de una mujer. Entonces, lo que es bueno para el pavo, es bueno para la pava. 3 cosas debemos aprender de la palabra de Dios hoy. La primera, hay hambre en nuestra sociedad, no tanto de pan ni de agua, hay hambre de la palabra de Dios. Y ustedes y yo debemos ser anunciadores de la palabra de Dios. Por las redes sociales, ¿qué hacemos viral? Tonterías. Pero nos cuesta, por ejemplo, compartir la palabra de Dios. Ay, es que me critican si yo mando el enlace de la palabra y de la misa, porque me van a decir, de todos los días manda la misa, ya estoy cansado. ¿Sí? Pero sí mandamos el enlace de tonterías. Sí mandamos el enlace, por ejemplo, de la película esta, la que salió ahorita nueva de Píxeles, ¿no? Donde hay 2 mujeres ahí dándose un beso. Eso sí lo hacemos viral. Pero la palabra de Dios, no. Eso sí lo compartimos con nuestros hijos. Pero la palabra de Dios, no. Usted le pregunta a sus hijos, a ver, hijo, dígame la canción de moda. Se la sabe. Pregúntele a su hijo los mandamientos. A ver si se los va a saber. Pregúntele el credo. A ver si se los... No, eso no lo sabe. ¿Sí? Porque eso no le estamos enseñando a nuestros hijos. Entonces, primera cosa, debemos mitigar el hambre que hay en el mundo de la palabra de Dios. Segunda cosa, Dios llama a los pecadores. Dios siempre nos va a llamar. Vamos a encontrar fariseos que nos van a criticar, que nos van a juzgar, que nos van a condenar, no importa. Tú recuerda que la llamada no es de los hombres, la llamada es ¿de quién? De Dios. Hay gente que uno se encuentra como sacerdote y le dicen, no, pues yo no pensé que usted fuera el cura, porque ni pinta de cura tiene. Y uno le dice, pues triste, porque el que me llamó para ser cura se llama Dios. ¿Qué vio? Él solo lo sabe. Él solo lo sabe. Pero la llamada es ¿de quién? De Dios. Y 3, recuerden, los que vamos al templo somos los pecadores. Porque cuando vamos al templo, reconocemos nuestro pecado y vamos a pedirle perdón ¿a quién? A Dios. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer. Queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo sí generoso para aceptar su misión. Ore, mi hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio
para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que mires propicio esta oración que te ofrecemos por nuestros pecados y nos conceda que el sacrificio del que emana la fuente del perdón para los hombres nos dé con abundancia la gracia del Espíritu Santo para llorar y lamentar nuestras ofensas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte a la gloria de ser linaje elegido, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, y para que, llamados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso Guerrero Contreras, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Jesucristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mire la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Como hijos de Dios nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, un corazón que sea como el tuyo, Señor.
alegría en presencia de los ángeles de Dios por un pecador que haga penitencia. Oremos. La digna recepción, Señor, de tu sacramento, con los gemidos de nuestras lágrimas, borre las manchas de nuestros pecados y nos haga recibir por tu generosidad el deseado efecto del perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, su familia, así les acompañe siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Demos gracias al Señor.